John García, datos educativos donde podrás aprender datos sociales o naturales. El tema de hoy es la meiosis, la reproducción de las células. Espero que disfruten. Hay dos tipos de reproducción celular, la meiosis, que es la forma sexual, y la mitosis, que es la forma asexual. La meiosis es un tipo de división celular que consiste en dos turnos de divisiones nucleares consecutivas que dan origen a 4 células hijas que son diferentes a la célula madre por la diversidad genética. La meiosis se divide en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 está conformada por la interfase, la profase 1, metafase 1, anafase 1, telafase 1 y finalmente la citocinesis. Profase 1. Los cromosomas ya duplicados comienzan a hacerse visibles por la condensación y desaparición de la membrana nuclear. Durante esta fase, los cromosomas homólogos, cuya información es similar pero no idéntica, se acercan e intercambian algunas porciones de ADN entre sus cromátidas, procesos denominados sinapsis y entrecruzamiento, respectivamente. Durante el entrecruzamiento se reproduce la recombinación genética, como podemos ver en el video. Metafase 1. Los cromosomas recombinados son arrastrados por el uso cromático hacia el ecuador celular y dispuestos de manera aleatoria. Anafase 1. Los cromosomas homólogos son alejados y dirigidos hacia los polos opuestos sin que las cromátidas hermanas se separen. Así, la mitad del total de cromosomas migra hacia un polo y la otra mitad hacia el otro. Adicionalmente, comienza a hendirse la célula para iniciar la citocinesis. Telofase 1. La membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas ubicados en los polos de la célula. El proceso de la citocinesis culmina y se generan 2 células hijas, cada una con la mitad del material genético de la célula progenitora. En algunos casos, la citocinesis puede no ocurrir al terminar la telofase 1 y se da comienzo directamente a la segunda división, la meiosis 2. Profase 2. Luego de la primera fase, el proceso comienza de nuevo con las 2 células hijas obtenidas en la meiosis 1. La membrana nuclear desaparece, los cromosomas se hacen visibles y comienza a formarse el uso cromático. Y la siguiente fase es la metafase 2. Los cromosomas se ubican en la mitad de cada célula, de igual manera que en la metafase 1, gracias al uso acromático. Y continuamos con la anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan y se movilizan a polos opuestos. El proceso de partición de la célula comienza. Y por último, la telofase 2. Se forman las membranas nucleares y el rompimiento celular termina, lo que genera 4 células diferentes entre sí por la combinación genética y con la mitad de cromosomas de la célula original.